Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir primer libro de Samuel. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Ya habíamos compartido el capítulo 9, cuando Samuel le escoge a Saúl de la tribu de Benjamín como rey, como ungido. Y como contexto tenemos que no era la voluntad de Dios todavía que el pueblo de Israel tenga rey, sino este es el deseo de hombre. Y muchas veces la gente cree que cuando su deseo se cumple, Dios le está bendiciendo. Muchas veces la gente cree así, ¿no? Porque tiene un deseo y se cumple ese deseo, entonces cree que Dios le dio. Esta es la voluntad de Dios, dice. Y ese es un gran engaño. Si uno no medita muy bien, uno no tiene que querer su deseo. Uno tiene que querer el deseo de Dios. Que el deseo de Dios se cumpla en mi vida. Eso es lo que tiene que querer. Y nosotros sabemos que la voluntad de Dios no estaba todavía en ponerle al pueblo como un rey. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo de Israel todavía estaba enfocado en idolatría, en perversidades. Todavía no había salido de ese sistema por el cual estaban acostumbrándose desde que empezaban a vivir en la tierra prometida. Todavía ellos vivían una vida muy enfocada en el mundo, en lo material. Y entonces para Dios no había todavía la persona indicada para que ocupe el puesto de rey. Porque ¿cómo tenía que ser un rey? Según la Escritura, según la Torá, un rey tenía que ser fiel a la Escritura primero. Fiel a la palabra. Fiel a Dios antes que todo. Pero no había entre los hijos de Israel alguien con esa condición. Pero bueno, el hombre quería rey, el pueblo quería rey, Dios le puso rey. La verdad, el propósito por el cual Dios le pone rey a Israel es para que aprendan qué es vivir sin la guía de Dios y qué es vivir sujeto nuevamente a un hombre. Pero se establecieron todas las cosas conforme a lo que Dios establece. Entonces, así había empezado el capítulo 9. El capítulo 10 arranca diciendo así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Bet-el, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te dirán: 2 panes los que tomarás de la mano, te darán 2 panes los que te dan de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre.
Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque el Señor Dios está contigo. Bueno, hasta aquí, después de haberle ungido, esta era la autoridad para que alguien le reconozca como rey, era que tenía que ser ungido por el profeta, por un hombre de Dios, por un juez. Recuerden que un juez era una persona que era establecido por Dios por su virtud, por sus características espirituales. Dios le ponía como líder, muchas veces político y también, sobre todo, religioso. Entonces, en aquel tiempo el juez era Samuel, hombre respetado, hombre de Dios. Él le unge al que Dios le dijo que iba a ser rey, y ahí él se convierte en un ungido. Por eso podemos decir que Saúl era el ungido de Dios. Era tan importante el ser ungido que cuando David ya aparece y cuando Saúl le perseguía a David, David no se atrevía a levantar mano contra Saúl porque él era ungido por Dios. ¿Qué les parece? Ser ungido por Dios era muy importante. Entonces, vemos nosotros que David valoraba más ese acto que el mismo Saúl. ¿Sí o no? Porque Saúl no entendía que el ser ungido significa servir y vivir a Dios, vivir para Dios. En los tiempos de su gobierno. Pero bueno, acá él está siendo ungido por Dios, entonces significa estar recibiendo una alta autoridad y una capacidad para guiar al pueblo. Después vemos que Samuel le dice que van a ocurrir varias señales. Vas a encontrar unos hombres que te van a decir que tu papá ya está preocupado por vos y no está preocupado por tus asnas, por las asnas, porque ya las asnas aparecieron. Ahora tu papá está pensando, ¿dónde está mi hijo Saúl? Vas a encontrar otras personas que van a preparar un banquete, van a tener 2 panes y vino, vas a compartir con ellos. Después vas a encontrar un grupo de profetas que vienen bajando, cantando, alabando a Dios. Vas a entrar con ellos, le dice, y vas a empezar a profetizar. Y a partir de ese momento, el Ruach HaKodesh, dice, el Espíritu de Dios va a estar contigo. Esto es muy importante porque el profeta Samuel le está diciendo específicamente todas las cosas que va a ocurrir. Y si vos sos una persona creyente, sos una persona fiel, estas cosas vas a tener firme en tu corazón. Y no te olvidaría de eso. Te vas a dar cuenta que ese puesto no es un puesto establecido por hombre, sino por Dios. ¿Qué les parece? Entonces era una señal para Saúl para que el día de mañana, cuando él sienta que él es el poderoso, que él es el rey, se acuerde de que quién fue lo que preparó todas las acciones, todas las cosas, fue Dios. Ese puesto no es de él. Pero nosotros sabemos que él después de eso se olvidó totalmente. Se va a olvidar totalmente de eso. Bueno, el versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Quiere decir esto que a partir de ese momento Dios te va a dar entendimiento y sabiduría de las cosas de Dios. Ya no vas a ser el mismo, vas a ser otra persona. Dios le está diciendo así a través del profeta Samuel. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que viniera a la mano, porque Dios está contigo. A partir de ese momento ya estas señales son indicación de que Dios te ha puesto como rey. Empezamos a actuar conforme a lo que crees, a lo que te parece más correcto. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Desde aquí ya le está enseñando cómo tiene que él sujetarse a Dios. Yo voy a descender después de 7 días
para ofrecer ofrenda de paz. ¿Qué era la ofrenda de paz? Era la manera de reconciliarse con Dios, una manera de tener comunión otra vez con Dios. Y después de eso te voy a decir lo que tienes que hacer. Así le está diciendo Samuel. En aquel tiempo Saúl era humilde, era sencillo y hacía todo lo que el profeta Samuel le decía. ¿Por qué están haciendo estas cosas? Porque el profeta Samuel le está enseñando, esta es la base de tu reinado, la obediencia a las cosas de Dios, el sujetarte a lo que Dios dice. Si esta base no lo toma como prioridad, va a tener conflicto. Entonces vemos nosotros que porque muchos hermanos, mucha gente, muchos creyentes empiezan bien cuando escuchan la palabra, empiezan con la fe, empiezan con la humildad, pero pasando el tiempo se olvidan de eso. Es igual que como en Apocalipsis dice, recuérdate dónde has caído y vuelve a tu primer amor, sí le dice. Vuelve a ese tiempo donde vos eras humilde, donde eras sencillo, donde vos confiabas en la palabra solamente, donde vos no hacías tu deseo, vuelve otra vez a esa etapa. Eso quiere decir regresar otra, porque va a haber tiempo en que uno va a sentir que ya se la sabe toda y ya no necesita de Dios. Va a llegar el tiempo. Recuerden que los israelitas llegaron a decir que estaban hastiados del pan que le daba Dios. Ellos dijeron así, del pan que le daba Dios, dijeron, estamos hastiados. Ya ahora es macopay, ya anda jebei maore. Entonces llegará el tiempo en que la gente va a decir también, ya no quiero más escuchar esto de Israel, reino de Dios, ya secueraima. Eso quiere decir que se olvidó de quién era al principio. Eso es muy importante entender. Aconteció luego, versículo 9, que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Todo lo que le estaba diciendo Samuel que iba a ocurrir. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Qué es profetizar? ¿Cómo yo puedo saber que una persona está profetizando? A ver, ¿alguien de ustedes puede ayudar? Bueno, cuando nosotros escuchamos la palabra profeta, generalmente es el que dice el mensaje de Dios. Cuando dice que el Espíritu de Dios va a descender sobre Saúl, quiere decir que él va a empezar a sentir y a hablar todo el mensaje que Dios pone en su corazón. Y sabemos que eso es lo que está establecido en la Torá. De su corazón va a salir, por ejemplo, maravillosas son las obras de Dios, sublimes son las creaciones de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo santo, así como hacía Balán, ¿no? Si ustedes leen el escrito de Balán, Balán tenía que maldecir a Israel, pero en vez de maldecir, bendecía, profetizaba, era profeta. Entonces constantemente hablaba las grandezas de el pueblo de Israel. También de la misma manera decir las personas que quebrantan, tropiezan o abandonan los caminos y los planes de Dios, juicio y ira vendrá sobre ellos. Eso también es profetizar. Entonces profetizar es hablar el mensaje de Dios, comprender, entender y decir lo que significa. Quiere decir, al involucrarse Saúl entre estos profetas, automáticamente el Espíritu de Dios llega a él y él empieza a hablar las cosas de Dios. Ahora el problema es, ¿esto por qué ocurre en la vida de una persona? Porque quiere decir que Dios está queriendo usarle a esa persona como su instrumento. Pero recuerden que cada persona no es un robot. Cada persona tiene su libre albedrío, su capacidad de decidir. Entonces, por más que ahora Saúl está siendo instrumento para Dios, a la larga, ¿qué ocurriría? Él iba a decidir servirse a sí mismo. Él decidió eso. Él decidió cambiar su corazón.
Entonces, vemos que ahora él está siendo un instrumento. Entonces, cualquier persona puede ser un tiempo usado por Dios, instrumento por Dios, pero después abandona, después deja. Después de que se siente ya saciado, satisfecho, empieza a servirse a sí mismo. Entonces, uno puede analizar este punto. Vemos que Dios está haciendo que Saúl profetice, hable las cosas de Dios. Hay mucha gente que ha hablado las cosas de Dios, que ha dicho Dios es grande, la palabra de Dios es importante, hay que leer la Biblia, hay que creer en Dios, pero después su vida es totalmente lo contrario. Lo que ha profetizado no concuerda con lo que ha vivido. Y esa es la peor desgracia que puede ocurrirle a una persona. ¿Estamos entendiendo? Bueno. ¿Dónde me quedé? 11. Aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Esto le sorprendió a la gente porque Saúl era conocido por ser una persona un poco, carnalento, carnal. Pero ahora el pueblo, la gente le está viendo entre los profetas y se están sorprendiendo. ¿Qué le pasó a ese joven? ¿Qué ocurrió con él? Está hablando maravillas de Dios. Está hablando los poderes de Dios. Está sacando de su boca qué grandeza hay en la palabra de Dios, qué increíble es. Ay del que rechaza la palabra de Dios. Cosas así está hablando. Entonces, lo mismo que en Deñe Puañe, Dios es increíble, Dios es importante, la palabra es lo mejor, la Torá hay que leer, las fiestas bíblicas, el Shabbat. ¿Qué le pasó a esa persona? Ahí está Ibrahim. ¿Sí o no? Pesa la gente oñandú. La gente siente como que perdemos las de juicio. La ñepudueñe tereí la cosa de Dios. Dice, y versículo 12, alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Se le conocía a la familia de Saúl, se le conocía que era gente no muy devota a Dios, no muy sujeta a la palabra de Dios. ¿Por qué quedó ese proverbio? También Saúl entre los profetas. Es que cuando en los tiempos futuros aparecería persona que de repente empezaría a hablar de Dios, a creer en Dios, como que quedaría un dicho como que es igual que como cuando Saúl se metió entre los profetas. De tan rebelde, de tan terrible que sería Saúl, era como un tipo, ¿cómo se puede decir? Ignorancia, no. Ironía, no. Alegoría, no. ¿Cómo se puede decir algo que vos querés decir? Le parece ella también a ese que un día fue profeta también, como Saúl. Una comparación, pero irónica, se puede decir. Como una ironía, una sarcástico, un sarcasmo. Porque Saúl profetizó, pero ¿qué sabemos? ¿Qué tenemos de su vida? Desastre, no de su vida. Entonces, sí, vos parecés ya un profeta como Saúl. Entonces, que hablaba, pero desastre la inmundo. No sé si me están entendiendo. Oñe, tereíla de Dios, entemaoíla de Dios, pero la vida, desastre. Eso se quedó como dicho. También Saúl entre los profetas. Una forma de hablar sarcásticamente. Así como Ananías, por ejemplo. Ananías que hablaba, yo hablaré de Dios, ese profeta de Dios. Y muchos otros que hablaban aparentemente de parte de Dios, pero cuando la gente observaba su vida, totalmente lo contrario y totalmente diferente. A eso se refiere este proverbio. Eso es algo que ocurre en estos tiempos también. Vemos gente que para hablar de Dios iba leterei. Oye, están de la Biblia o predicatan de, pero cuando se van a comportar y cuando van a actuar, totalmente lo contrario. Su actuación y su vida y sus testimonios dejan mucho que desear. Entonces se quedan como en ese dicho. También ustedes, como Saúl, profetizaban. Bueno, ahí se quedó ese dicho. 13. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas.
y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel, dice. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. No se atrevió todavía Saúl a hablar a su tío acerca de que Samuel le nombró a él para ser rey de Israel. Como que todavía no creía esas cosas, ¿no? Todavía no estaba entendiendo. Después Samuel, versículo 17, convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa. Se dice que esta era fecha de Yom Teruah. Era fecha de Yom Teruah, era la fecha donde se le nombraba rey. Vos podés haberle puesto a un rey nombrado, no sé, en Pesach, en Shavuot, pero generalmente en Yom Teruah era el tiempo donde se le coronaba como rey, donde se le establecía como rey. Entonces, como para acercarse a las festividades de Yom Kippur y Sukkot, para hacer una gran fiesta. Después de la coronación viene el tiempo de sumisión, que era Yom Kippur, o arrepentimiento, y después ya una gran fiesta. Siempre se hacía así, ¿no? Siempre se hacía así. Por más que el rey ocupaba ya el puesto en cualquier otra fecha, pero era en Yom Teruah cuando era coronado, cuando era establecido como rey. Entonces, ¿qué se hace? Santa convocación. Se le reúne al pueblo, especialmente a los líderes. Dice, y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Y fíjense, siempre cuando un profeta va a hablarle al pueblo, ¿de dónde parte? ¿De qué parte empieza a mencionarle? Dice, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Yo soy el que les libertó. Se puede decir, Sheha el apende Salvador. Es igual que cuando nosotros vamos a hablar con un creyente del nuevo tiempo, del nuevo pacto. ¿De dónde vamos a empezar? ¿Vos no fuiste acaso redimido por la sangre de Yeshua? De ahí vamos a empezar, ¿no? Vos fuiste redimido por la sangre de Yeshua. ¿Y por qué estás viviendo otra vez así? ¿Por qué eso ha sido otra vez? Si una persona ha sido redimido, ha sido libertado del pecado, ya no puede estar viviendo, transgrediendo, ni siendo rebelde. Entonces, de la misma manera, cuando Dios le habla al pueblo, ustedes fueron liberados de Egipto, ya no son esclavos de Faraón, ya no tienen nada que ver con los reinos paganos, ustedes fueron liberados para servirme a mí, para ser siervos del Dios verdadero. Siempre los profetas le hacían recordar eso al pueblo. Lo mismo va a hacer Isaías, lo mismo va a hacer Jeremías, lo mismo va a hacer Ezequiel, lo mismo Daniel. Siempre le va a hacer recordar: tú eres el Dios que nos ha librado de Egipto, de Faraón y de todos esos pueblos que nos oprimieron. Pero nosotros no olvidamos. Oré Sarai. 18. Y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros ahora, pues presentaos delante del Señor por vuestras tribus y por vuestra familia. Fíjense que le está haciendo recordar: ustedes decidieron abandonar al Dios que les liberó, al Dios que les protegió y les cuidó, y prefieren elegir un hombre para que les guíe. Siempre le está reprochando a Samuel, ¿no? Pero bueno, ahora vengan y preséntense ante esta persona. Ahora van a someterse ante esta persona. Los deseos de esta persona van a hacer. Pero igual el pueblo está, igual no entendéis, lo mío. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Estaban todas ahí, después la tribu de Benjamín, acérquense más adelante. De ahí va a sacar al ungido de Dios. E hizo llegar de la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado
Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Saúl se escondió. No, todavía él no creía que él iba a ser rey. Y el rey de Israel será de la familia de Macri, ahí hijo de Cis, Saúl. Todos aplaudieron. Muy que era Saúl. ¿Qué pasa adelante? Cañima Saúl. Se escondió. Para que vean que era cobarde y miedoso, ¿no? E hizo llegar, 22, ¿no? Preguntaron pues otra vez al Señor si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió el Señor: he aquí que está escondido entre el bagaje. Sería entre las pajas por ahí, ¿no? Comida de asnos, ¿no? Pensaba, tipo eso, montañas de paja, pero bocañía, se escondió. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. ¿Cómo era Saúl? Él no era cualquier tipo, dice que era el más alto que todos. Un hombre grande, era fuerte y atractivo, como a la gente le gusta. Era el deseo del pueblo físicamente, humanamente. Ellos querían ser representados por un hombre fuerte y valiente, grande, pero y coiteta la ore reiraje. Así era como ellos querían. Después, 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Yo me imagino que esto es una figura también de los últimos tiempos. En estos últimos tiempos, ¿qué es lo que la gente está buscando? ¿Qué es lo que busca? Un líder fuerte, un líder que pueda gobernar sobre ellos. Ellos no quieren que Dios gobierne sobre ellos. La humanidad actual quiere un líder. La de doña Cote tiene un líder en barete, tiene un líder o gobernada o manejada con mano dura. Todos los gobiernos piden esa clase de líder. En el futuro, la humanidad entera, la cristiandad y todas las religiones van a buscar este tipo de líder. Un hombre que esté sobre todos, que sea superior a todos. Y va a aparecer. Y van a clamarle: ¡viva el rey! Fíjense todo lo que le dijo Samuel. Ustedes fueron liberados por Dios. Dios les sacó de la tierra de Egipto. Dios les libertó, pero ustedes le cambiaron y pidieron un rey. Así les dijo, ¿no? Su conciencia te tendría que haber caído, y cierto, nos equivocamos, pero ellos no le escuchaban más a Samuel. Parece que lo que Samuel habla era, oímos Samuel, el discurso de religioso otro día. Ahora queremos saber ya quién es nuestro rey. El pueblo ya se olvidó de Dios. Hermano, en los últimos tiempos la gente se va a olvidar ya de la palabra. ¿Por qué creen que hay tantos movimientos grandes y la gente ve como ese un varón de Dios? Ya no puede observar, la escritura ya no tiene autoridad. Esto ya perdió autoridad. La autoridad está ahora sujetada sobre un hombre, sobre una persona. ¿Cuál va a ser la diferencia entre David y Saúl? Saúl estableció su personalidad como liderazgo, su deseo, su fuerza. David, la Biblia mismo, él mismo menciona, él se sentía débil, él se sentía incapaz. Entonces, él estableció la voluntad de Dios como poder absoluto, como Dios quiere, como Dios diga. Ni siquiera él buscó ser rey. Muchas veces tuvo la ocasión de matarle a Saúl y ser él el rey, pero él prefirió esperar. Prefirió dejar en manos de Dios todo su plan. Por más que fue ungido muchos años atrás, él siempre vivió bajo el servicio de Saúl. Siempre le consideró al rey Saúl como ungido de Dios.
Esa es la persona que se sujeta al plan de Dios y a la voluntad de Dios. Aunque parece medio ridículo y medio tonto, pero a la larga es el que va a estar ahí en el puesto número 1. El que se humilla será enaltecido, dice. El que se enaltece será humillado. A la larga Dios a ese que fue humilde, se humilló, vivió como siervo, fue perseguido, pasó todas las dificultades, le dio un gran puesto. Y no solo eso, le dio un pacto, un juramento que con él iba a hacer perpetuamente su reinado. ¿Qué les parece? Pero ahora estamos viendo a un hombre Saúl, adorado por el pueblo, adorado por la gente, pero todavía la gente no sabe lo que va a traerle. De la misma forma va a ser en los últimos tiempos. El mundo va a buscar un líder soberano que les satisfaga en todos sus deseos, pero después les va a traer quebranto y dolor. El falso Mesías, el falso ungido. Recuerden que Saúl era ungido. Ungido significa Cristo, ¿no? La palabra ungido es igual que Cristo. Entonces, Saúl era un Cristo. Era un Cristo. Podemos llamarle Saúl el Cristo. David también era un Cristo. Cristo es ungido en griego, ¿no? Griego. Entonces, acá estamos viendo entonces el deseo humano, el deseo de hombre cumplirse. El deseo de hombre cumplirse a cabalidad. Después, 24, no. Viva el rey, diciendo viva el rey. Samuel recitó luego, atiendan bien lo que hizo Samuel. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. ¿Cuáles son las leyes del reino? Y vamos a ver en un texto, Deuteronomio 17, las leyes del reino. Porque nosotros pensamos muchas veces leyes del reino. ¿Será que Samuel inventó algunas leyes? Leyes de se puede decir la Torá sobre lo que dice la Torá sobre un rey, se puede decir, ¿no? Se puede traducir correctamente. ¿Qué dice la Torá sobre un rey? Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Fíjense cómo comienza desde el versículo 11. 17:11. Dice, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. ¿Entiendan bien? Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios, o al juez, dice, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberberá. Este es el contexto de las leyes del reino. Entonces, sabemos qué hizo Saúl. Saúl no solamente desobedeció a los sacerdotes, sino también qué hizo a los sacerdotes. ¿Se acuerdan qué le hizo a los sacerdotes? Le mató a todito, ¿no? Sin misericordia. Y por poco le mata también a Samuel, quien le ungió como rey. Entonces, totalmente rebelde fue este señor. Pero acá se le está citando la ley del reino. Entonces el pueblo también está escuchando. Después, cuando hayas entrado en la tierra, versículo 14, que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Y ahí sale 1 Samuel 8:5 como referencia. Quiere decir que lo que está ocurriendo ahora ya estaba profetizado en la Torá. Ya estaba establecido en la Torá. Pero fíjense que acá dice, y digas, cuando sea la voluntad del pueblo, cuando el pueblo quiera. Acá no dice cuando yo te establezca. Entonces ellos no esperaron la voluntad de Dios, ellos esperaron su voluntad. Dice que están alrededor, a mis alrededores,
ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, podrás poner sobre ti a hombre extranjero, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces el primer requisito es que el rey tiene que ser natural de Israel, no puede ser un extranjero. Pero él, fíjese el 16, pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará, atiendan bien lo que dice ahí, para sí muchas mujeres. Dice que no podía tener muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Están viendo las leyes que tenían los reyes. El rey David dice que acumuló riqueza, ¿sí o no? El rey David acumuló riqueza, ¿o no? ¿Pero para qué era la riqueza? Para la casa de Dios. Él nunca acumuló riqueza para sí mismo, ¿sí o no? Después, ¿qué más dice? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta Torá, de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Solamente los levitas tenían la Biblia en su mano. ¿Y quién otro tenía que tener? El rey. Pero ¿cómo tenía que hacer el rey? Jaeo copiara. No es que tenía que mandarle copiar a su secretario. Él tiene que copiar. ¿Por qué? Es la única manera de que vos puedas aprender y conocer letra por letra, texto por texto, versículo por versículo, palabra por palabra. El rey tiene que saber exactamente el mandato de Dios, los planes de Dios. Por eso os escribían a Jael. Ese es un mandato si queremos ser reyes y sacerdotes. En nuestra vida, mínimo, tenemos que haber estudiado toda la Escritura. Ese es el problema que hoy en día la gente piensa, que quiere leer la Biblia por parte. Capítulo allá, capítulo acá, capítulo aquí, capítulo acá, capítulo ahí. Entonces por eso no puede dirigir, ni guiar, ni entender. Igual nosotros en la iglesia, si queremos compartir la palabra, tenemos que empezar letra por letra, libro por libro, versículo por versículo, capítulo por capítulo. No importa el tiempo que nos tome. Esa era la obligación de los reyes. Los reyes tenían que leer todos los días la Torá. ¿Qué más dice? Y cuando los levitas, 19, ¿no? Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Si esa era la función básica del rey, básica, los demás ya era fácil. Dios ya iba a hacer todos los demás. Entonces, una persona como hoy, al escuchar esta palabra, puede decir, eso era para los reyes, ¿sí o no? Y tiene razón. Yo esta ley no puedo aplicar para mí, pero está entre las 613 leyes, ¿o no? Pero era para un rey. Pero hay que recordar que nosotros fuimos escogidos reyes y sacerdotes, ¿sí o no? Así dice la Biblia, ¿o no? Entonces quiere decir que nosotros en el milenio, en el reino de Dios, vamos a tener autoridad, porque la Biblia menciona así. Los que han sido fieles van a tener autoridad. Se les va a dar autoridades sobre ciudades. ¿Así habla o no? Y dice que van a ser que enseñan justicia. ¿Y qué es justicia? La palabra de Dios. Quiere decir que las personas que están preparándose para el milenio, para estar en el reino, están preparándose para reinar con Yeshua. Aquí el rey tenía la función de saber la Torá. ¿Y quién también tenía esa función? Automáticamente, si el rey tiene esa obligación, ¿quién también tiene? Todos sus súbditos. Porque si vos querés gobernarle a alguien, tenés que enseñarle también lo que la palabra dice. Si David no le enseñaba, o Saúl no le enseñaba a ellos la escritura, la palabra, ¿cómo le podía decir que lo que estaba haciendo está bien o lo que estaba haciendo está mal?
Entonces todos los que estén alrededor de su reino, sus ministros, sus generales, sus guardias privadas, también tienen que hacer una copia de la ley y tienen que leer todos los días. Entonces va a ser un reino fuerte o no, un reino poderoso. ¿Ustedes creen que Saúl hizo eso? Primero él no hizo. David, antes de ser ungido, ya era temeroso de Dios. Después de ser ungido, él ya empezó a cumplir este mandato. Ya empezó a estudiar. Por eso él sabía mucho la palabra de Dios. Por eso Dios le guiaba en todos sus caminos. Bueno, entonces estas son las leyes del reino. Él lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Es por eso que la gente no tiene temor de Dios, porque no lee la palabra, ni siquiera escucha, ni siquiera está pendiente. Entonces no tiene temor, por eso vive tranquilamente. Una persona vive tranquila porque no sabe nomás lo que le va a pasar. Si sabe lo que le va a pasar, va a vivir quebrantado. Ahora, uno no tiene que vivir quebrantado, uno tiene que vivir atento, despierto, tiene que estar al cuidado, vigilante. Eso es ser inteligente. Dice otra vez, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si Saúl hubiera sabido esto, su reino hubiera sido perfecto. Dios está dejando ya el plan. Y Samuel le está leyendo. Volvamos a Primera de Samuel. Estamos viendo entonces cuáles son las leyes del reino. 25, ¿no? Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante del Señor. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa. Y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Fíjense que ya empieza entonces ya a levantar un pequeño ejército. En la Biblia dice que Saúl tenía esta característica. Él elegía quién va a estar con él. Y siempre eran personas capacitadas. Él no quería inútiles en su gobierno. Pero estos primeros hombres, Dios le puso el corazón de seguirle. Dice, pero algunos perversos, versículo 27, dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Este disimuló quiere decir que ya va a llegar el tiempo en que voy a vengarme de ellos, ¿no? Porque en este momento él recién está ocupando el puesto, todavía no puede ser muy exagerado, ya agárrenlo y mátenlo a eso. Todavía él tiene que preparar primero un reino, pero ya había gente que le criticó, como ópico, coa o mandato a hereje, coago no vale, oreo y coa por una peave. Siempre hay ese tipo de personas. Entonces, lo que Saúl hubiera hecho es humildemente decir, sí, yo no soy digno, pero espero la voluntad de Dios. Pero él que hizo, se hizo el desentendido. Esa terminología de disimuló quiere decir, ya van a ver. Ahora nomás no puedo hacer nada, pues ya llegará la hora, me vengaré de ustedes. Bueno, ahí termina el capítulo 10. Luego ya vamos a comenzar con las primeras batallas que Dios le asigna al rey Saúl. Lo que un rey consolida su reinado es las batallas que pelea. Entonces, en nuestra vida también Dios que pone batallas. Y de acuerdo a esas batallas va a establecer si soy digno o no. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del primer libro de Samuel. Para cualquier consulta, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.